Muy buenos días, hermanos, que el Señor los bendiga. Antes de comenzar o de continuar, vamos a orar al Señor, vamos a darle gracias y vamos a encomendar la vida de distintos hermanos que están pasando un periodo, un momento un poco difícil en esta época. Así que allí donde esté, le pido cierre sus ojos y juntos oremos al Señor. Bendito Dios y Padre, en el nombre de Jesús, en esta mañana queremos darte gracias porque tu misericordia manifestada en cuidado, provisión, ayuda, sostenimiento, fortaleza física, espiritual, moral, nos han acompañado hasta aquí. Gracias porque tu iglesia, escondida, guardada, como está ocurriendo o ha ocurrido en gran parte del año pasado y en una parte de este, sigue disfrutando y puede hacerlo, del compartir como lo estamos haciendo hoy. Queremos rogarte por cada uno de los hermanos que atraviesan situaciones penosas de enfermedades, del COVID o de otras. Rogarte por sus vidas y por cada uno de los hermanos que atraviesen cualquier tipo de dificultad. Bendice este culto, bendice tu palabra. Ayúdanos a ser edificados en ella y por ella. En el nombre de Jesús. Amén. Venimos tocando de manera sistemática, secuencial, el libro de los Hechos. Comenzamos bastante atrás, después de la persecución con motivo de Esteban, cómo la iglesia creció en base no a la obra de apóstoles, maestros, pastores, sino a través de la dispersión ocasionada por la persecución que sobrevino después de la muerte de Esteban. Así nos encontramos con que por donde iban esos discípulos que escapaban de Jerusalén para salvar su vida, pero que habían perdido todo. Sin embargo, lo que no habían perdido era su fe, el gozo de la salvación y el deber de testificar de Cristo. Así es como por donde pasaban, el testimonio ocurría, el testimonio se producía y traía resultados, y la iglesia crecía. Llegamos al punto, capítulo 9, la conversión del apóstol Pablo. Vimos que después de eso las iglesias tenían paz y que eran edificadas andando en el temor del Señor y se acrecentaban en número, fortalecidas o consoladas, llamando al lado al Espíritu Santo. Así que la edificación depende de la santidad, andar en el temor de Dios. Y el acrecentamiento no tiene que ver con planes humanos, estrategias, sueños. Tiene que ver con el obrar del Espíritu Santo atraído por una iglesia que vive en santidad. Bueno, luego comprobamos el obrar del Señor, su misericordia a través de la conversión de Cornelio, aquella frase testimonial y contundente de él cuando ya Pedro está en su casa junto con los 6 compañeros que fueron con él. Y las palabras de Cornelio: aquí estamos todos nosotros reunidos en la presencia de Dios. Esta debiera ser la característica de cualquier culto, incluso
los de este tipo que obligatoriamente debemos tener. Aquí estamos, primero, todos. Segundo, no en mi casa, en la presencia de Dios. Y luego viene la pregunta obligada, ¿para qué? Y Cornelio dijo, para oír todo lo que Dios te ha mandado. Esta es la característica de la iglesia. A veces los años hacen que las personas se acostumbren, tengan práctica, tengan como parte, componente de su vida la asistencia a la iglesia, pero no es asistencia a la iglesia. Es ir a estar en la presencia de Dios para oír lo que Dios le ha mandado a decir al predicador. En aquel tiempo, Pedro. Y si el predicador no tiene un mensaje de Dios, sería muy útil que se callara la boca. Pero Pedro tenía un mensaje. Continuamos luego, seguimos avanzando hasta los días del actuar de Herodes. Se trataba de Herodes Agripa I, que persiguió, maltrató a algunos cristianos, luego tomó preso a Jacobo, lo decapitó, lo hizo decapitar. Y viendo que esto había agradado, prisionó a Pedro, tomó prisionero a Pedro. Allí tenemos la historia de lo ocurrido en la cárcel, como Pedro es rescatado por la intervención sobrenatural de un ángel. Y también vemos cómo enojado Herodes deja Judea y se va a Cesarea, donde tras pronunciar un discurso como todo político, candente, atractivo, vibrante, escucha palabras que no caben a un hombre, voz de Dios y no de hombre, le dice la gente, y al no dar la gloria a Dios al instante un ángel lo hirió y murió inmediatamente. Estos son los resultados inevitables que van a cosechar todos aquellos que no dan la gloria a Dios. En especial, quienes desempeñan funciones políticas que necesitan de la ayuda y del respaldo popular. Las cosas no han cambiado mucho. Para cuando ocurre esto, la muerte de Jacobo, el aprisionamiento del apóstol Pedro, estamos por el año 42 o 43 de nuestra era. En el año 44 muere Herodes, de esta manera que relata el libro de los Hechos. Para entonces, año 44, 45, Bernabé y Pablo ya están en la iglesia de Antioquía. Hoy vamos a leer algunos versículos, 12 del capítulo 13 del libro de los Hechos. Allí, en la iglesia de Antioquía, sirven al Señor hasta que ocurre lo que ahora vamos a leer. Capítulo 13, desde el versículo 1, dice la palabra del Señor: había entonces en la iglesia que estaba en Antioquía profetas y maestros: Bernabé, Simón, el que se llamaba Níger, es decir, el negro, Lucio de Cirene, Manaén, el que se había criado junto con Herodes. El Nuevo Testamento interlineal traduce Manahén, el hermano de leche de Herodes, el tetrarca, y también Saulo. Ministrando estos al Señor y ayunando, dijo el Espíritu Santo: apartadme a Bernabé y a Saulo para la obra a que los he llamado. Entonces, habiendo ayunado y orado, les impusieron las manos y los despidieron. Ellos entonces, enviados por el Espíritu Santo, descendieron a Seleucia y de allí navegaron a Chipre. Y llegados a Salamina anunciaban la palabra de Dios en las sinagogas de los judíos. Tenían también a Juan de ayudante. Este era Juan Marcos, el hijo de María, la mujer a cuya casa llegara Pedro después de ser liberado de la cárcel por la acción de ese ángel que hizo que se cayeran sus cadenas, se abrieran las puertas, etc. Y habiendo atravesado toda la isla hasta Pafos, llegaron
hallaron a cierto mago, falso profeta judío, llamado Bar Jesús, que estaba con el procónsul Sergio Paulo, varón prudente. Este, llamando a Bernabé y a Saulo, deseaba oír la palabra de Dios, pero les resistía a Elimas, el mago, pues así se traduce su nombre, procurando apartar de la fe al procónsul. Entonces Saulo, que también es Pablo, lleno del Espíritu Santo, fijando en él los ojos, dijo: «Oh, lleno de todo engaño y de toda maldad, hijo del diablo, enemigo de toda justicia, ¿no cesarás de trastornar los caminos rectos del Señor? Ahora pues, he aquí la mano del Señor está contra ti y serás ciego, y no verás el sol por algún tiempo». E inmediatamente cayeron sobre él oscuridad y tinieblas, y andando alrededor buscaba quién le condujese de la mano. Entonces el procónsul, viendo lo que había sucedido, creyó, maravillado de la doctrina del Señor. Esta es un relato, es el relato de un comienzo. Un comienzo que, como todo en la obra del Señor, siempre tiene su origen para que sea genuino, para que produzca fruto, para que tenga respaldo. Siempre tiene que tener su origen en el interior del Espíritu Santo. La obra del Señor no puede nacer de estrategias humanas, de planes, de grupos, porque el corazón humano es imperfecto, somos falibles, cambiantes, afectados a veces por intereses propios, por la historia. Entonces, todo lo que tiene que ver con la obra del Señor debe nacer en el seno, en el interior del Espíritu Santo. ¿Por qué es esto? Bueno, capítulo 16 del Evangelio de Juan, versículos 14 y 15, el Señor Jesucristo dijo del Espíritu Santo, en cuanto a su función en los cristianos, en los creyentes, que Él nos guiaría a toda verdad. ¿Por qué? Porque tomaría de lo suyo, es decir, tomaría de lo del Señor y nos lo haría saber. Y luego agregó: todo lo que tiene el Padre es mío. Por lo tanto, si todo lo que tiene el Padre es propiedad de Cristo y el Espíritu Santo toma lo de Cristo y nos lo hace saber, entonces toda obra que comienza en el Espíritu Santo en realidad ha comenzado en lo más profundo de la Trinidad, en lo más profundo del corazón del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Por eso es irreemplazable. Esta es la razón del poder de la Iglesia. ¿En qué reside? En que somos muy inteligentes. Pablo escribe a los Corintios y dice: Dios no buscó a los inteligentes. Dios no buscó a los preclaros de este mundo. Dios no buscó a los destacados, ni a los talentosos, ni a los creativos. Dios buscó lo desechado del mundo, lo que no es sabio, para avergonzar a los que se creen sabios y a los que creen tener derechos en el mundo. Así que la razón del poder de la Iglesia está amparada, está sostenida en el hecho de que todo lo que sucede con ella debe nacer en el Espíritu de Dios, porque al nacer en el Espíritu de Dios, el Padre y el Hijo están presentes, y ese respaldo no puede en ninguna manera ser torcido, vencido, desplazado. Es la causa, estar sustentada en la Trinidad, la que a través del Espíritu Santo comunica, dispone, orienta. Es la razón por la que la Iglesia sobrevivió a la persecución del Imperio Romano, antes a la persecución de los judíos.
Desde el año 64 hasta el 313, la persecución del Imperio Romano, hasta que Constantino dispone en la famosa, la legaliza en el famoso Edicto de Milán, legaliza y la hace oficial. A partir de allí, la Iglesia muestra su presencia, su sensibilidad, su obediencia, porque sobrevive a la contaminación doctrinal, moral y espiritual que después de Constantino sobreviene. Sobrevive a la persecución de la Iglesia Católica, a la llamada Santa Inquisición, feroz, criminal, despiadada, cruel, inhumana, diabólica. Del seno de la Iglesia Católica sale esto. Sobrevive a los regímenes comunistas, a los islámicos. Y esto, lo que le da el poder a la Iglesia, lo que le da la fortaleza para sobrevivir en las circunstancias más extremas y opuestas, esta es la razón por la que pronto estaremos donde mora hoy el Padre, el Hijo, en las moradas eternas. Esta es la razón. Cuando leemos este capítulo 13, la Iglesia de Cristo en la tierra tiene unos 14 años, 13, 14 años. En 13 o 14 años salió de Jerusalén, pasó por toda Judea, Samaria, y se encuentra en Antioquía. Ya alcanzó a judíos, a samaritanos y a gentiles. Y el plan del Espíritu de Dios es continuar desarrollándola. Es decir, en 13 o 14 años, la Iglesia del Señor dio pasos gigantescos, multiplicó su número, multiplicó su calidad espiritual, su profundidad espiritual, y llegó a Antioquía de Siria, desde donde se distribuiría por el mundo conocido hacia el este, todo el Asia Menor y luego a Europa. 13 o 14 años de vida, la Iglesia hizo todo esto. ¿Por qué ocurrió tal cosa? Porque en el corazón de los discípulos había profundizado tanto la conversión a Cristo, el encuentro con Cristo, que no tenían otro tema que Cristo. Perdieron sus propiedades, perdieron a lo mejor familias, se transformaron en perseguidos, considerados forajidos, pero nada les impedía proclamar a Cristo. Cuando un grupo importante de judíos y de gentiles se convierten en Antioquía, bueno, comienza la iglesia, allí va Bernabé, viendo lo que estaba ocurriendo, la gracia de Dios manifestada, busca a Saulo. Pero la pregunta es, ¿por qué una iglesia de 13 o 14 años hace esto? ¿Por qué trabaja tan fielmente, tan ampliamente y con tantos resultados impactantes? Bueno, era guiada por el Espíritu Santo, cierto. Pero capítulo 11 de los Hechos, del libro de los Hechos, versículo 26, encontramos una expresión o unas palabras importantes. Dice la Biblia que Bernabé y Pablo se congregaron allí todo un año con la iglesia y enseñaron a mucha gente. Como consecuencia de la enseñanza, a los discípulos por primera vez en la historia comienza a llamárseles cristianos. ¿Por qué ocurre esto? Nos preguntamos. Bueno, por el conocimiento,
hecho vida diaria, práctica, concreta, real, de las Escrituras. La tarea de Pablo y Bernabé consistió en enseñar las Escrituras. Y como consecuencia de eso, la vida de los discípulos fue afectada de tal manera que a los discípulos, la gente les cambió el nombre, comenzó a llamarlos cristianos. Tal era la identificación con Cristo, tal era la semejanza en su quehacer, en su andar, en su hablar, en su pensar. No necesitaban disfrazarse de motoqueros para predicar a los motoqueros, de rockeros para predicar a los rockeros, de muchachos y chicas pan con la cara atravesada por metales para predicarle a los pan. No se necesitó eso. Todo lo que se necesitó es que la Escritura se hiciera a presencia real en sus vidas. Y entonces la gente comienza a identificarlos como cristianos. Es lo que dice el primer versículo del capítulo 13. Había entonces en la iglesia que estaba en Antioquía profetas y maestros. Y los nombra. ¿Qué es un profeta? ¿Un anunciador de lo que viene? No. Un profeta es solo un vocero de Dios. Es un vocero de Dios. Destacado por la fidelidad al Señor y a su palabra. No es un ser especial que requiere hoteles de 5 estrellas, dinero, privilegios equivalentes a la de una estrella de rock o de Hollywood. Eso no es un profeta. Un profeta es un vocero de Dios porque dice hoy lo que Dios desea comunicar utilizando un texto que tiene siglos o milenios, pero que sigue siendo actual, pues lo inspiró Dios mismo mediante su Espíritu Santo. Esto es un profeta. El que toma de la Escritura y movido por el Espíritu Santo, transforma ese escrito que tiene milenios y lo actualiza, transformándolo de esa manera en un mensaje de Dios para el día presente. Ese es el profeta. No es el que en una reunión multitudinaria predice que Argentina va a salir campeón del mundo en el Mundial de Brasil. No es el que predice que en Ecuador, después de unas elecciones, una hermana evangélica iba a ser presidente. No es semejante a esa dama que dice que para golpear a Mamón hay que ofrendar de $1.000 en adelante. No, estos no son profetas. Estos son farsantes. Un profeta, hoy, es aquel a quien Dios mueve a entender el mensaje para la fecha, para el tiempo actual, utilizando una escritura que por provenir de Dios es eterna, de la cual no pasará ni un punto ni una tilde. Y a través de ella, Dios provee un mensaje para que ese mensaje toque, afecte la vida de los fieles y sea rechazado o se transforme en algo indiferente en la vida de los que en verdad no creen. Porque hay que comprender que se puede ser evangélico y no cristiano, pero lo que Dios quiere son cristianos, hombres y mujeres, cuyo propósito es imitar, identificarse con Cristo. Cierto, seguimos siendo falibles, seguimos siendo imperfectos, no somos impecables, pero en ese sentir por Cristo existe una condición
que es la de llevarnos inmediatamente a la confesión y al arrepentimiento cada vez que cometemos un desliz, cada vez que tenemos una caída, un pecado. Esos son los profetas. Y maestros, bueno, son hombres y mujeres con un profundo conocimiento de las Escrituras, pero con esa capacidad poco común de poder transmitir ese conocimiento y despertar en quienes les escuchan un hambre, una necesidad, un deseo de apropiarse de todo lo que están transmitiendo, pero además un maestro los insta, les contagia el deseo de trabajar por su cuenta para aprender más. En la iglesia, entonces, de Antioquía, había profetas y maestros. Esta cualidad debiéramos procurar que exista en las iglesias nuestras. Hombres capaces de transformar por la dirección, por la guía del Espíritu Santo, los textos antiguos, escriturales, y de esa manera trasladar un mensaje. Se puede transmitir doctrina sin error, sin que haya un mensaje. Pero lo importante es el mensaje. Lo importante es el contenido profundo que, sobre la base de una palabra escrita, llega al corazón de las personas. En los días de la iglesia de Antioquía había pastores y maestros. Dice la Biblia que ministrando estos al Señor, y la palabra ministrar literalmente se traduce a efectuando un culto público. Así que esto no fue secreto, no fue un grupito de 2 o 3 que se reunieron y dijeron que en medio de un culto público, ministrando estos al Señor y ayunando, el Espíritu Santo habla. Se percibe su voz, se detecta, se identifica su propósito. Es que cuando la sensibilidad por la presencia de la palabra de Dios en nuestras vidas crece, y es inevitable, es una ley, a mayor contenido en una vida de la palabra de Dios, mayor sensibilidad a la voz del Espíritu habrá. Es inevitable, es una regla. Ministrando estos hombres, profetas y maestros al Señor en un culto público, el Espíritu Santo dijo: apártenme a Bernabé y a Saulo para la obra a que los he llamado. No hubo una asamblea, no se tomó la decisión de ejecutar eso porque un porcentaje mayoritario, el 70%, dijo estar de acuerdo y el 30% no. No. Como el Espíritu Santo habló y la presencia de la palabra de Dios en la vida de esos hombres era tal que les permitía tener esa sensibilidad para entender la voz del Espíritu, habiendo ayunado y orado, les impusieron las manos y los despidieron. La imposición de las manos para encomendar a una tarea es un gesto simbólico de enorme trascendencia. Implica el traspaso a través de la autoridad legítima de lo que la autoridad incuestionable, eterna en los cielos, ha transmitido. Habiendo orado y ayunado, les impusieron las manos y los despidieron. No les prometieron nada. Los que salieron, Bernabé y Pablo, no pidieron nada.
Porque cuando el que encarga una tarea a un hombre que obedece, el que lo pone en una función, es el que se encargará de él a partir de entonces. A veces lo hace a través de hermanos, a veces a través de un trabajo secular. Mi caso fue así. Y no hay ningún demérito en esto. Es una de las tantas formas que Dios determina que las cosas sean. El hecho es que oraron, ayunaron, les impusieron las manos, transmitiendo simbólicamente lo que Dios había determinado, el acuerdo para que lo hicieran, y los despidieron. Entonces comienza lo que tenemos aquí. Este es el relato de un comienzo ministerial. Yo he llegado a pensar que la historia de la iglesia consiste en el relato de miles y miles y miles de comienzos, millones de comienzos. Comienzos con la salvación y comienzos ministeriales. A veces aburrimos compartiendo el relato de nuestro comienzo en Cristo o en el ministerio. Casi lo expresamos con las mismas palabras, por eso aburrimos a veces, con los mismos gestos, con los mismos comentarios. Porque en toda obra del Espíritu Santo, siempre habrá un comienzo y ese comienzo será relatado. Este es el relato de un comienzo. Tanto tiene que ver el impacto de un comienzo que el relato, por ejemplo, de la conversión del apóstol Pablo en el camino a Damasco, lo encontramos 3 veces en el libro de los Hechos. Capítulo 9, Lucas siguiendo el desarrollo histórico. Capítulo 22, Pablo, que había ido a adorar a Jerusalén después de su viaje misionero, se había rapado, es descubierto por algunos judíos, se produce un gran tumulto, tiene que acudir una guardia romana, lo rescatan, y cuando está por ingresar a la fortaleza, llevado por el tribuno y los soldados romanos, pide silencio, levanta las manos y entonces en hebreo cuenta su testimonio de conversión. Hasta que habla de que Dios puso la salvación al alcance de los gentiles. La próxima vez que Pablo va a relatar su conversión, el relato de su comienzo como cristiano es cuando habla delante de Festo, ante Agripa y Berenice. Nuevamente relata prácticamente las mismas palabras. Algunas que no estuvieron en la anterior están aquí. Es decir, la historia de la iglesia se sustenta en el relato de miles, millones de comienzos. Cuando leemos las historias de los misioneros, los que fueron a la India, los que fueron a China, los que fueron al África, cómo empieza en sus corazones, siempre estará presente, y en nuestras vidas el relato del comienzo. Bueno, todo tiene un origen. Algunos de esos relatos parecen muy sencillos, otros son impactantes, pero unos y otros tienen la misma fuente, porque unos y otros modificarán la vida de hombres y mujeres y los pondrán delante de otros hombres y mujeres a quienes deberán llevar el testimonio de la verdad. A pesar de su corta edad entonces, la comunión
con el espíritu de la iglesia en Antioquía era constante, era un hecho práctico. El discernimiento espiritual era además una herramienta diaria y la obediencia al Espíritu Santo y a la palabra del Señor no tenían excepciones. La causa habían sido enseñados en la Escritura. Habían tomado la Escritura en serio. Y en este mundo evangélico contemporáneo, a veces la Escritura, la palabra de Dios, no es tomada en serio. De hecho, hay quienes, diciendo formar parte de la iglesia, ni siquiera la leen. Y después abren las manos esperando recibir bendiciones y respuestas. La iglesia de Antioquía, las cosas eran distintas. Así que Pablo y Bernabé son enviados. Mejor dicho, son despedidos. Pero en el versículo 4 leemos una palabra importantísima. Ellos entonces enviados por el Espíritu Santo. No dependían de hombres, de organizaciones. Y no digo que esté mal que las organizaciones existan y que lo... Estoy diciendo que estos dos hombres, en una iglesia del Señor que había nacido 14 años antes, capítulo 2 del libro de los Hechos en Pentecostés, pero que en Antioquía había nacido muchos años menos, de repente hay discernimiento, hay profundidad espiritual, hay comunión con el Espíritu, hay obediencia. Y entonces estos dos hombres elegidos, Bernabé y Pablo, son enviados por el Espíritu Santo. ¿Y qué hacen? Descienden a Seleucia, navegan a Chipre, llegan a Salamina. ¿Y qué hacen? Y anuncian la palabra de Dios. Escuche, anuncian la palabra de Dios. No dicen vengan a buscar su milagro. No dicen Dios quiere sanarlos. ¿Y Dios hace milagros? Sí. Y sana muchas veces. Pero el mensaje no es ese. El mensaje es la palabra de Dios. El mensaje es que Dios puso la salvación eterna al alcance de las manos de cualquiera que se arrepienta y acepte a Cristo como Salvador y Señor, porque para eso lo envió a morir en una cruz. Así que, enviados por el Espíritu Santo, anunciaban la palabra de Dios en las sinagogas. ¿Y qué otra cosa iban a hacer si habían sido enviados por el Espíritu Santo? Ahora, el respaldo de Dios no se nota en la ausencia de problemas. El respaldo de Dios y de su palabra se hace patente, se hace visible en la presencia de problemas. Los problemas pueden ser diversos, múltiples. Cuando leemos la historia del apóstol Pablo, de su trabajo como apóstol, llevando la verdad, porque apóstol significa enviado, no significa un general de 5 estrellas bajo el cual hay miles de personas a las que manda. Apóstol es mensajero, enviado. Apóstol es un enviado. ¿Sabe que un cartero es un apóstol en un sentido secular? ¿Por qué? Porque es enviado a traernos nuestras cartas. Entonces se ha sublimado la expresión apóstol dándole una posición jerárquica inexistente en el texto bíblico. O sea que cada uno de los que hoy a sí mismo se denomina apóstol, es un mentiroso. Porque no salió de donde estaba. Está. Pero servir al Señor, ser enviado por el Espíritu Santo, ser un vocero de Dios, llevar el Evangelio, sostenerlo, predicarlo,
no impide los problemas. Y el respaldo de Dios no está para impedir los problemas, sino para que al enfrentarlos podamos vencer. Bueno, como dije, a lo largo de la historia del apóstol Pablo, su trabajo apostólico, su enseñanza, sus escritos, vemos cómo la oposición diabólica, porque toda oposición siempre es espiritual, aunque se vea a través de la presencia de hombres, toda esa oposición que él enfrentó y venció, soportándola a veces, pasándola por encima otras, dependía del respaldo de Dios, porque él era el que lo había enviado. Acá la oposición se manifiesta a través de un hombre. Se llama Bar Jesús, su nombre judío, significa hijo de Jesús, o también Elimas. Su profesión es mago. Es un falso profeta, anuncia, un astrólogo, un hijo del diablo, según la definición del apóstol Pablo. Y ve peligrar su posición porque, habiendo sido él una persona de mucha influencia, con la autoridad máxima, el procónsul Sergio Paulo, ve peligrar su posición porque se da cuenta que Sergio Paulo se acerca a la verdad. Entonces dice la Biblia, les resistía Elimas, el mago, les resistía. La palabra resistir, ansistemi en griego, significa literalmente poner en contra. Está formado por dos vocablos, anti, que significa contra, e istemi, que significa poner en pie. Así que resistir significa literalmente ponerse en pie en contra de. Y curiosamente, esta es la misma palabra que leemos en Santiago capítulo 4, versículo 7, donde Santiago escribe, someteos pues a Dios, resistid al diablo y huirá de vosotros. Ese resistir al diablo es la misma palabra que aquí. Con lo cual, terminamos entendiendo que la guerra espiritual no es la que se declama o se declamaba en los conciertos llamados cristianos, cuando el músico principal gritaba vamos a hacer guerra espiritual y 2000 personas gritaban a una voz. La guerra espiritual no es cuando lo decidimos, la guerra espiritual es siempre. Es cada día, cada mañana, cada tarde, cada noche. Y no se manifiesta de manera ofensiva, se manifiesta en términos de resistencia, de ponerse en pie en contra de. Someteos pues a Dios, resistid, póngase en contra del diablo, asume una postura de resistencia y el diablo huirá de vosotros. El resultado final de esto, tras el juicio repentino directo que recibe este siervo del diablo, que se había puesto de pie en contra de la verdad, motiva al procónsul a aceptar a Cristo. Tenemos que mirar con atención, hermanos, con mucha atención, que tenemos una enorme necesidad. No sé si todos la ven, pero igualmente la necesidad es enorme. Si la iglesia del Señor sobre la tierra había nacido 14 años antes de que el Espíritu Santo comisionara a Bernabé y a Saulo, la iglesia de Antioquía había nacido 4 o 5 años antes de que el Espíritu de Dios comisionara a estos dos hombres a su servicio. Y uno se asombra de ver tamaña fidelidad, comunión con Dios.
sujeción de la iglesia, obediencia al Espíritu Santo y por tanto a las autoridades, porque la encomendación mediante imposición de manos lo que significa es que a partir de ese momento, estos que encomiendan son la autoridad de los encomendados. Estos que despiden son la autoridad de los despedidos. De la misma manera que quienes están despidiendo o encomendando son sujetos a la autoridad de Dios. La imposición de manos es un hecho simbólico, en este caso. Y uno se pregunta, una iglesia de 4 o 5 años a esta altura, a este nivel, ¿qué es lo que hacían? Oraban, obedecían la palabra del Señor, ministraban, tenían cultos públicos. La iglesia, los hermanos eran edificados y el Espíritu Santo hablaba. No es que habló esta vez en la iglesia. Sí, esta vez habló. Pero es evidente que había costumbre de escuchar cuál era la voluntad del Espíritu Santo, porque de esa manera se entiende que tan fácilmente hayan comprendido cuál era el propósito con respecto a Bernabé y a Pablo. Así que, evidentemente, con pocos años, la iglesia tenía una madurez espiritual destacada, sorprendente, que, bueno, casi 2000 años después, sigue sorprendiéndonos, pero que sería posible. Todo lo que necesitamos es que los hombres y mujeres, jóvenes, maduros, adultos, nos pongamos en serio, bajo la palabra del Señor. Permitamos que nos convenza, que nos guíe, que nos dirija. Y a veces vemos que esto no es así. Vemos otros propósitos, otros planes, esfuerzos innecesarios, desgastes innecesarios. En demérito o en descrédito de la iglesia. Tenemos la oportunidad porque en realidad la esperanza de corregir todo esto está siempre. Es decir, el Espíritu Santo para lo que está es para convencernos, para guiarnos a toda verdad. Y si el propósito es guiarnos a toda verdad, está dispuesto a hablar. El Espíritu de Dios quiere hablarnos. Es su tarea. En el mundo, convencerlo de pecado, de justicia y de juicio. Esto es pronunciarse. En la iglesia, guiarnos a toda verdad. Quiere hablar. Para eso está la palabra de Dios, que es la base fundamental que el Espíritu de Dios toma para guiarnos. Pero no se le hace caso. Esta es la iglesia contemporánea, llena de evangélicos, que jamás en un formulario donde preguntaran cosas personales, cuando tuvieran que hacer la marquita en el recuadro que dice ¿cuál es su fe? ¿Católica? ¿Evangélica? ¿Otra? Siempre pondrían la marquita donde dice evangélico. Pero lo que se ve, lo que veo, son vidas completamente diferentes. ¿Qué nos toca? Volver a la Escritura, volver a la oración, buscar la comunión con Dios y buscar agradarle viviendo como Él quiere que vivamos. Cuando eso ocurra, entonces, nos vamos a encontrar que nuevamente en nuestros cultos públicos, cotidianamente, como alguien más que está presente, el Espíritu Santo hablará. Y cuando hable,
el destinatario de esa expresión suya, de esa palabra suya, será identificado y se pondrá a disposición. Que el Señor los bendiga, que lo que hemos transmitido haya servido de edificación y con la ayuda del Señor oramos para despedirnos y dejamos este lugar. Cierre sus ojos allí donde está. Bendito Dios y Padre, en el nombre de Jesús queremos despedirnos, recordando que toda obra genuina comienza en el seno del Espíritu Santo, que esto garantiza el respaldo de la Trinidad y que por lo tanto todo obstáculo, oposición, peligro nos permitirá resistir sin renegar de nuestra fe en Cristo. Bendice la Iglesia, te lo pedimos con gratitud en el nombre de Jesús.